Muy bien, ya para empezar, para terminar esta clase, vamos a hacer un ejercicio. Ese ejercicio, eh, vamos a hacer por lo menos el modelamiento. No estoy seguro si alcancemos a hacer la parte de implementación, pero sí la parte de modelamiento. Para implementación, pues tengo algo ya implementado por defecto que trataré que se parezca lo más posible a lo que tratemos de modelar aquí. ¿Listo? Ese problema que vamos a modelar se llama el problema de la dieta. Fue uno de los primeros problemas en aparecer. Digamos que este problema es un problema de programación lineal. Ay, se me movió acá. Y fue uno de los primeros problemas en aparecer durante la Segunda Guerra Mundial, donde trataban de optimizar de cierta manera los requerimientos semanales que consumían los soldados. Eh, entonces, y trataban de minimizar el costo de los alimentos. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, esta tabla, pues básicamente tiene unos contenidos nutricionales, ¿cierto? Para ciertos grupos de comida, ¿bien? Y aparte de eso, también tiene las necesidades semanales para un adulto promedio, que está, pues, como se pueden ver en esta tabla. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que el pan provee un 8% de proteínas, un 1% de grasa y un 55% de carbohidratos. Y tiene un costo por cada 100 gramos de $0.25. Aquí dice por cada 100 gramos, por ahora vamos a ignorar eso. De hecho, el modelo lo ignora porque digamos que esto lo podemos procesar en la entrada para volverlos a gramos. Bien. Entonces, asumamos que esto es por gramos, pero luego lo vamos a procesar. La mantequilla, entonces no provee, no tiene proteínas, 90% provee 90% de grasa, no tiene carbohidratos y este es el costo. Bien, y así para cada uno de estos elementos. Y hay unos requerimientos semanales, o sea, un adulto promedio requiere 550 gramos de proteínas semanales, sí o sí, 600 gramos de grasa semanales, 2000 carbohidratos a la semana, ¿cierto? Y pueden haber otros, ¿listo? Entonces, la idea de este problema es determine el costo más bajo semanal, ¿cierto? De tal manera que usted satisfaga los requerimientos mínimos, ¿cierto? Es decir, necesito encontrar cuánto de pan, cuánto de mantequilla, cuánto de queso debe consumir una persona de tal forma que me cueste lo menos posible y que me satisfaga estos estos niveles mínimos. ¿Listo? Ese es el problema. Entonces, para esto vamos Wilson, una pregunta ahí, y en ¿sí? qué unidades estamos hablando del pan, la mantequilla, el queso, el cereal? O sea, En gramos, todo eso lo vamos a trabajar en gramos. ¿Listo? o sea, ¿cuántos gramos de pan, cuántos gramos de mantequilla, cuántos gramos de Sí, queso, etcétera? exacto, exacto. Ok, ok. Vamos a trabajar en gramos. Y, ¿Y en gramos o en unidades de 100 gramos? Mm, podríamos verlo como ambos, dependiendo de nuestros datos de entrada, porque digamos que si estos costos nosotros los podemos convertir digamos que a gramos, entonces, dependiendo de cómo modelemos nuestra función objetivo, porque eh, no, lo vamos a modelar con gramos. De hecho, estos requerimientos están en gramos. Si los quisiéramos pasar a unidades de 100 gramos, pues también habría que dividirlos por 100. O sea, tengo que ya sea o procesar esto o procesar estos costos. O tener en cuenta eso en la formulación del modelo. ¿Bien? Por eso les decía, por ahora estos costos vamos a manejarlos como si fueran por gramos. ¿Listo? Porque Está bien, nosotros los podemos... pero en la respuesta, ¿un gramo de pan y 2 gramos de mantequilla es posible o eso no funciona así? Sí, va a funcionar así. La respuesta nos va a dar por gramos, cada elemento. ¿Cierto? Bien. Uy, pues la idea es que nos dé, no sé, 100 gramos de mantequilla, 100 gramos de queso, cosas por ese estilo, ¿no? Ahora puede que el gramaje nos dé muy pequeño. Y la idea es encontrar lo mínimo que debo comprar para satisfacer esos requerimientos, al costo mínimo. ¿Bien? Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es abrir por aquí una ventanita para que entre todos hagamos el modelo. Yo no lo quiero hacer solo, o por lo menos no manejar solo. Entonces vamos a hacer todos el modelo.
Hay una página que se llama Overleaf. Esta página Overleaf me permite escribir archivos en LaTeX. LaTeX es un lenguaje para escribir, digamos que documentos científicos y tiene una facilidad para escribir el tema de fórmulas, ecuaciones. Entonces, no pretendo que lo utilicen, pero es muy sencillo. Y de pronto si lo usan o si lo quieren utilizar, les puede servir mucho para el informe, para hacer esas sumatorias, esas cosas que eso es bien, a veces es maluco hacer eso en Word. Entonces, por acá hay una opción interesante. Entonces, lo que yo voy a hacer es un nuevo proyecto en blanco y lo voy a llamar dieta. Proyecto. Entonces, aquí me sale, voy a agrandar esto un poco. De momento voy a minimizar. Ahí no se ve nada de chat, nada de esas cosas en ventana, ¿cierto? No. Ya, listo. Entonces acá la idea es que yo en el lado izquierdo voy a ir escribiendo los comandos y vamos a ir compilando el documento y vamos viendo los resultados acá. Entonces, lo primero es que vamos a hacer una sección que se va a llamar, no sé, modelo. Y vamos a hacer una subsección aquí. Subsección, es muy sencillo, subsección que se va a llamar parámetros. Parámetros. Miren que uno compila esto y eso básicamente nos va armando el documento bien sencillo. Entonces voy a poner las subsecciones que vamos a necesitar. Parámetros, variables, restricciones y función. Bien. Variables, restricciones y función objetivo. Los que han trabajado pronto HTML notan pues que esto es un lenguaje parecido como etiquetas. La idea es que aquí voy a escribir mi modelo, aquí voy a escribir mis parámetros, restricciones y función objetivo. Bien, Todos miren que estos eso ya me quedó. muchachos, todos estos muchachos vieron IT y en IT veían algo de látex, ¿o no? Bueno, perfecto, muy bien. Eso espero yo. Y si les gusta escribir documentos científicos y todo eso, no hay como escribir en látex, muchachos. Tienen que aprenderlo. Sí, Además, es como programar el documento y programar un documento para uno como informático. Es mejor a hacerlo en dibujo como lo hace uno en Word. no, en Word trabajar esto es horrible. Entonces vamos a hacerlo aquí y yo estoy seguro que posiblemente sus informes los van a presentar aquí. Van a quedar amando látex, con cuidado. Entonces, bueno, lo primero, parámetros. Yo quiero escuchar ideas. Pero antes de definir parámetros, tenemos que definir esta tabla, cómo queremos que crezca. Yo les propongo que el modelo que hagamos ahorita crezca en cantidad de alimentos, que no crezca en requerimientos, es decir, que no crezca proteínas, grasas, carbohidratos, yo qué sé, lípidos, no sé, que no le vamos a meter más de estas columnas, aunque lo podríamos hacer. El modelo de hoy vamos a aumentarlo o vamos a hacerlo variable en la cantidad de productos, en la cantidad de alimentos. O sea, esta tabla va a crecer en filas, más no va a crecer en columnas. Luego, en ese sentido, digamos que uno podría pensarse que necesitamos un índice, ¿cierto? ¿Cómo quieren llamar ese índice, muchachos? Yo oculté el chat por el tema del tamaño de pantalla. No sé si de pronto alguien escribe allí y Juan Francisco me va ayudando. ¿Cuál sería el índice? ¿Cómo lo definirían? Si escriben, Escucho porque ideas. hasta ahora solo han escrito que es que en sus tiempos no veían látex, que veían solo LibreOffice y no sé qué más cosas. Bien. Bueno, muchachos, ese índice, ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Cómo lo vamos a llamar? A ver, escucho ideas, propuestas. Recuerden que uno de estos índices típicamente los define como un conjunto. Les voy a dar una ayudita. Entonces sea P, ¿lo llamamos P o llamémoslo P? Yo sí le puedo dar zoom a esto, porque no le puedo dar zoom para que pronto vean lo que estoy escribiendo. Acercar. Así puedo darle zoom, qué belleza. Acercar. Entonces aquí, listo. Ahí ven, ¿cierto? Entonces, Muy como bien, yo quiero que P, ¿sí ven bien? Sí. muy bien. Entonces voy a definir P como, yo quiero que P se vea como que un estilo como numérico, ¿no? No que aparezca como la letra P. Entonces, para definir un ambiente matemático o una fórmula, uno le pone un signo de pesos y ya. Entonces, sea P, el conjunto
de alimentos, tal que, vamos a decir que I pertenezca a P, ¿cierto? Entonces vamos a decir que I pertenezca se saca con backslash in, es decir, como que pertenece a P. Yo compilo esto y vamos a ir viendo qué tengo. A veces saca error. Bueno, pero ahí salió. Sea P el conjunto de alimentos tal que I pertenece a P. ¿Listo? Ya definimos nuestro índice. La idea es que nuestro índice va a representar estos alimentos, ¿cierto? Y pueden haber más. ¿Listo? O sea que este va a ser nuestro P, el conjunto de alimentos. Este va a ser P. Y vamos a, digamos que a representar cada uno de ellos como si fuera I. Listo. Entonces, recordemos que estamos en el tema de parámetros. ¿Qué parámetros pueden observar aquí? Escucho ideas. Abran el micrófono, muchachos. No me dejen solo. Escucho ideas. En esta tabla, ¿qué parámetros podemos observar? Las Los proteínas, productos. Proteínas, grasas y gramos. Proteínas, grasas y eso. O sea que esto puede ser una entrada, esto es otra entrada, esto es otra entrada, y este costo también puede ser otra entrada, ¿no? El costo, ¿cierto? Por cada 100, muy bien. Recordemos que lo vamos a asumir por cada gramo. ¿Listo? Listo, entonces tenemos 1, 2, 3, 4 entradas. Y uno las podría ver como si fueran arreglos, ¿cierto? Porque si yo voy a tener como un arreglo de elementos o un índice de elementos o de productos, pues voy a tener también como un arreglo de proteínas, un arreglo de grasas. Entonces, muy bien. Yo necesito definir todo eso, entonces voy a poner aquí una lista de ítems. Entonces, para hacer eso, simplemente le voy a poner aquí un backslash, le voy a poner begin itemize. El itemize es para hacer una lista de ítems. Y miren que me genera el inicio y el fin. Y aquí va a tener un ítem, va a pegarlo varias veces. Entonces, si yo compilo eso, pues me va a poner los punticos como si fuera una lista de, ¿cómo se llama? No sé por qué está molestando hoy Overleaf. Usualmente compila rápido. Ahí está mi lista de ítems. Listo. Entonces vamos a definir el primero. El primero que vamos a definir son las proteínas. Entonces, vamos a definirlo así, en un ambiente, en una fórmula matemática. Entonces, proteínas, para hacer un subíndice se pone guión bajo y lo que yo quiero en el subíndice. Entonces, proteína sub I, ¿qué va a representar proteína sub I, muchachos? ¿Qué va a representar proteína sub I? Es todo elemento de proteínas. Entonces, esa es la cantidad, o aporte, pongámosle aporte. Ah, bueno, porcentaje, muy bien. Entonces, porcentaje de proteínas del alimento, entre cositos del alimento I. Bien. Entonces, recompilémoslo y ahí va a salir bien bonito. Entonces, proteína sub I es el porcentaje de proteínas del alimento I. Miren qué bonito, ¿cierto? Yo voy a copiar esto porque casi todos son muy parecidos. Entonces, tenemos proteínas. ¿Cómo quieren llamar este aquí? Llamémoslo grasas, ¿cierto? Grasas sub I y carbohidratos sub I. Noten que tienen tantos elementos como, cada uno de estos arreglos va a tener tantos elementos como alimentos. Luego tenemos que indexarlos con I. Ya tenemos proteínas, ahorita pasemos a grasas. Grasas sub I, porcentaje de grasas, de grasa del alimento I. Y finalmente carbohidratos. Carbohidratos sub I, entonces porcentaje de carbohidratos del alimento I. Ahí están. Compile. Y está molestando Overleaf. Pero bueno, ahí salió, miren. Proteína sub I, grasa sub I y carbohidratos sub I. Y ya definimos quién es I, ¿cierto? Que es I pertenece a P, que es el conjunto de alimentos. Pregunto, ¿ya tenemos todos nuestros datos de entrada o nos falta algo?
¿Qué ven allí que nos falte? Los requerimientos mínimos semanales, que vendrían siendo este de acá y este de acá, ¿cierto? Uno podría pensar en, digamos que representar eso como en un arreglo también, podría ser, pero de momento, como tengo esta columna y esta columna de forma independiente, pues vamos a representar eso en tres valores independientes. Entonces, voy a copiar esto porque vamos a necesitar más ítems. Miren que el de proteínas me gustaría llamarlo P, pero no lo puedo llamar P. ¿Ven por qué no lo puedo llamar P? Si lo llamo P, ¿por qué no lo puedo llamar? ¿Qué pasa si dejo esto así? P es el requerimiento mínimo Pues, semanal. ¿por qué no llama el De de proteína. alimentos A? Eso. Sí, pero ¿por qué no lo puedo llamar? ¿Por qué no puedo llamar este P, muchachos? O le puedo dar otro nombre, porque es que ahí ya me confundiría con este de acá, ¿cierto? Sí, por eso ese de Entonces, arriba lo podía llamar A por alimentos, digo yo. listo. Y entonces ya nos quitamos el problema. Tal que I pertenezca a, ¿cierto? Eso. Listo. Cuando uno está haciendo un modelo, a veces le pasa eso. Y a veces uno no se da cuenta que tiene nombres de variables y a veces se le ha repetido con nombres de conjuntos. ¿Bien? Listo, ya que vamos bien. Requerimiento mínimo semanal de proteína. Necesitamos también este de acá, vamos a llamarlo F o G de grasas y este C de carbohidratos. ¿Listo? Entonces simplemente voy a copiar esto. Entonces este va a ser G, requerimiento mínimo semanal de grasa. Y este último va a ser de C, requerimiento mínimo semanal de carbohidratos. Listo, ya tenemos nuestros datos de entrada, nuestros parámetros. ¿Algún otro parámetro que nos falte o ya están todos? ¿Cómo lo ven? Hoy están todos, ¿cierto? Bueno, entonces como ya tenemos nuestros Y el parámetros, costo, y el costo. el costo. Ah, nos falta el costo. Buen punto. Entonces vamos a crear un ítem aquí arribita. Usted estaba esperando que ellos dijeran y el costo, no sé. Sí, yo estaba esperando, pero tampoco me había quedado en cuenta. Costo subí. Entonces este sería costo. ¿Cómo definimos esto? ¿Sería el costo qué? Vamos a asumir que es por gramo. Por ahora ignoremos ese por 100 gramos. ¿Listo? Uno podría ponerlo por 100 gramos, pero es que por 100 gramos y pasarlo a por gramos simplemente dividir la entrada por 100. Entonces vamos a ponerlo por gramos. Entonces costo por gramo, ¿cierto? Del alimento y ahí ya está. Está como caro. Sí. Sí, es simplemente hay que procesar esto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esto lo tenemos que procesar y dividirlo por 100. O sea, no va a ser 0.25, sino 0.25 dividido 100, ¿no? 0.005 y así sucesivamente para cada uno de estos, para que funcione para gramos, para trabajar todo en gramos. Bien. Bueno, ya tenemos eso. Luego siguen nuestras variables. Pregunta, ¿qué debemos calcular? El costo mínimo. Esa es la ¿No? función objetiva. Pero ¿qué debemos calcular? ¿Cuáles serían nuestras variables? La cantidad de cada uno de los alimentos. Por ahí Sara lo puso, ¿cierto? O sea, yo tengo que saber cuánto de pan, cuánto de mantequilla, cuánto de queso, ¿cierto? Cuánto de cereal, cuánto de barras y así de cada alimento. O sea que cuántas variables voy a necesitar. N. Voy a necesitar n, ¿sí? Pero entonces como ya definimos el conjunto, dijimos que hace conjunto de alimentos, o sea que yo necesito tantos elementos como vayan en ese conjunto. O sea que para eso voy a utilizar el índice I. ¿Listo? Pero sí, digamos que la cardinalidad de A es un conjunto. La cardinalidad de A es la cantidad de variables realmente que yo voy a necesitar. Entonces, pasemos a las variables. No es, Eh, no es I, sino el número de elementos de A. I es un índice. está, I no es un y es número, un I es índice. un índice. Correcto. Begin itemize.
de maíz. Entonces, vamos a definir, bueno, primero vamos a volver a, para evitar confusiones, voy a volver a poner esto acá. ¿Listo? O sea, el conjunto de alimentos tal que pertenece a. Entonces, nuevamente, si nos agregamos la cardinalidad del conjunto A, esa es la cantidad de elementos, ¿cierto? O n es el número de elementos y es el índice, ¿bien? Entonces, vamos a llamar eso, ¿les parece si lo llamamos, llamémoslo food? No sé si mezclamos inglés y español, ¿no? Llamémoslo, no quiero llamar alimentos, llamémoslo food, ¿cierto? ¿No lo Entonces, quieres llamar aquí, alimento? es que allá arriba hablamos de como el conjunto de alimentos. Bueno, Ah, llamémoslo, ese es el punto de llamémoslo alimento. cantidad. Cantidad, ¿les parece? Ujú. Cantidad sub i, ¿cierto? Entonces esta es la cantidad, mm, esta De sería la gramos, cantidad de de, gramos a del calcular, alimento, de gramos del alimento I. gramos del alimento I. En la Muy dieta. bien, en la dieta. Perfecto. O sea, eso, si me dice cantidad en la posición 1 son 100, entonces yo voy a asumir que, por ejemplo, si tenemos este mismo índice de alimentos, entonces vamos a asumir que son 100 gramos de pan. Si me dice que cantidad en la posición 2 son 20, entonces esos 20 gramos de mantequilla. Eso es lo que queremos averiguar. ¿Listo? Miren, allí ya está mis variables. No, por ahora no necesitamos, no veo que necesitemos ninguna otra variable. Yo creo que con eso es suficiente. Podríamos crear una variable para la función objetivo, pero por ahora eso es irrelevante, dejémoslo en la función objetivo. ¿Listo? Restricciones. Pasemos a las restricciones. Entonces vamos a hacer otro itemize aquí. Begin itemize. Entonces voy a copiar varios ítems. Listo, allí está. Entonces, ¿qué restricciones ven ustedes, muchachos? ¿Qué restricciones ven ustedes? Yo voy a decidir, o sea, la idea es que el modelo me diga cuánto de cada elemento o cuánto de cada alimento debe estar en la dieta, ¿cierto? O debo consumir a un costo mínimo, pero el costo mínimo lo haremos en la función objetivo. Ahora, ¿qué debo satisfacer yo, muchachos? ¿Qué debo satisfacer? La cantidad de, por ejemplo, de proteínas aportada por la combinación de la dieta no supere el requerimiento semanal. Exacto, o sea que yo debo satisfacer este requerimiento de proteínas, este requerimiento de grasas y estos carbohidratos. Por allí pusieron La cantidad de la suma, elementos mínimos se cumple. la cantidad de requerimientos mínimos se cumple, exacto. Entonces vamos a hacer, o sea que lo podemos ver como tres restricciones, ¿cierto? Entonces, Acá habían puesto la suma de las proteínas, grasas y carbohidratos. O sea que la las suma, proteínas, pero entonces el requerimiento aquí es que tenga mínimo esa cantidad. No que no supere, sino que mínimo esa cantidad. mínimo Ujú. 550 Pues gramos. pongámosle aquí eso. Entonces la cantidad mínima de proteínas se satisface, ¿cierto? 2 puntos. Entonces vamos a poner esa restricción. Entonces para que no me quede en la misma línea, le voy a poner doble signo de pesos y lo que yo escribo aquí me va a quedar como aparte, como centradito. Entonces, la cantidad mínima de proteínas se satisface. ¿Cómo escribimos eso? ¿Qué vendría siendo? Por ahí Sara tenía una idea y por aquí Cristian también tiene una idea que tenemos que hacerlo con una suma o con una sumatoria. ¿Cómo sería esa cosa? ¿Cómo sería eso? Mire que yo sé, aquí en este parámetro de entrada proteínas, yo sé los porcentajes, ¿cierto? Y aquí en cantidad, yo voy a averiguar qué cantidad de cada alimento voy a producir. Entonces, ¿cómo calcularía esa cosa? Yo tengo que hacer como una sumatoria, ¿cierto? No sé si la ven muy clara. Por ejemplo, si yo digo que tengo 20 gramos de pan, ¿eso cuántas proteínas aporta? Sería 20 por este 8%, ¿cierto? Si tengo 1000 gramos de pan, entonces sería 1000 por la cantidad, ¿cierto?
Ahí dice Juan David. Bueno, pues ahí se la puso 8% por 20, muy bien. Que la sumatoria del porcentaje de la proteína por cantidad de producto debe ser mayor o igual al requerimiento. Muy bien, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, para hacer una sumatoria aquí, uno escribe backslash sum, guión bajo, y entre corcheticos uno pone lo que quiere que vaya abajo en la sumatoria. Si uno quiere poner algo arriba de la sumatoria, entonces pone esta gorrita y aquí pone, voy a poner cosas para que ustedes simplemente vean cuál es el resultado. Entonces, a la tercera compilar la vencida. No sé por qué no está compilando bien esto. O sea, esto es lo que hace esta, digamos que esta instrucción. Entonces, vamos a decir aquí, yo quiero sumar elementos en el conjunto de índices. Entonces, vamos a decir que I pertenece a P, Ah, pertenece a, pertenece a, porque A ya la definimos, me faltó el IN, ya la definimos, y entonces vamos a sumar todos los, digamos que este va a ser nuestro índice, y pertenece a, es decir, y va a tomar valores en los productos, y lo que tenemos que hacer aquí es multiplicar proteínas sub I multiplicado por productos, ¿cómo se llama? Cantidad sub cantidad. I, cantidad sub I, y eso tiene que ser menor o igual a ¿quién, muchachos? Voy a poner unos paréntesis a esto para que quede como bonito, ¿no? Que esta sumatoria tiene que ser menor o igual a Y ¿quién? el menor igual lo escribe así, o lo escribe con slash LQ. Sí, sí, sí. Pongámoslo una vez. Entonces, el menor o igual se puede poner así o LEQ. Less or equal significa eso. Menor o igual a P. ¿Listo? Porque P, digamos que es el menor igual o mayor igual. Es mayor Mayor igual, igual. ¿no? Sí. Greater or equals than P. Es mayor igual que P. Entonces miremos cómo se ve esa restricción. Eh, nos quedan, según mi reloj, 6 minutos de esto, pero según lo que pasa siempre nos quedan 4 minutos de Zoom. Ah, Miguel tiene una pregunta rápida respecto al taller. Venga, acabemos este rápido y nos demoramos 2 minuticos. No, pero entonces, Proteínas, ¿dónde voy a mandarles un link por el... Siga, siga. Yo les voy a mandar un link por el chat donde nos conectamos si esto nos saca. Bueno, 5 minuticos. Eso. Nos vemos, por ejemplo, en Meet o algo así. Entonces, miren, proteínas sub I por cantidad sub I, ¿cierto? Es decir, la cantidad que produzco por los porcentajes tiene que ser mayor o igual que el requerimiento mínimo, ¿cierto? Para todo I que pertenezca a. Bien, entonces ya tenemos los requerimientos de proteínas. Es muy similar para grasas. La cantidad mínima de grasa, entonces copié y pegué, se satisface. Entonces aquí sería, arriba la llamamos grasas, ¿cierto? Y aquí dijimos que esto va a ser G, menor o igual a G. Voy a ampliar aquí un poquito para que se vea mejor. Listo, miren que allí está. Grasa sub I por cantidad sub I tiene que ser mayor o igual a G. Y nos queda pendiente la de los carbohidratos. Entonces copiemos esto y peguémoslo. La cantidad mínima de carbohidratos se satisface. Entonces aquí no sería grasas. Arriba la denominamos carbohidratos. Entonces carbohidratos. ¿Listo? Listo. Entonces aquí ya quedó, ¿cierto? Bien. Miren que en ningún punto dijimos que las cantidades tenían que ser mayores o iguales a 0. Entonces uno lo puede poner aquí dentro de la variable o lo puede poner como restricción, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí en la variable, ¿no? Entonces vamos a decir aquí que las cantidades. ¿Cómo? ¿Alguien habló por allí? no. Entonces vamos a decir que cantidad sub i tiene que ser mayor o igual a 0. Vamos a ponerle aquí coma, digámosle
digámosle para todo i, for all aquí, para for all y backslash in a, ¿cierto? Para todo y que esté en a. Les mandé un enlace por el chat para cuando esto se corte. Entonces, miren, aquí dice cantidad sub i es mayor o igual a 0 para todo y que pertenezca a, ¿cierto? Entonces, con esto garantizamos la no negatividad. La última, bueno, ya no tenemos más restricciones, lo que nos queda es la función objetivo. Bien, entonces la función objetivo, la idea es maximizar, minimizar el costo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería eso? Sería minimizar. Bien, y aquí vamos a poner otra vez esto. Entonces sería, ¿cómo hacemos esa cosa? ¿Cómo hacemos esa función?